Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Miguel. Y yo soy David Gil. Y esta semana vamos a hablar sobre algo muy jugoso que lleva tiempo queriendo tratar, y lo hemos hablado varias veces, de hecho, y es la importancia del ritmo en las historias y por qué es necesario entender la forma en que usamos el lenguaje y, bueno, cómo debe tratarse para ayudarnos a ello. Como es un tema complejo, hemos invitado otra vez a David Gil para que nos eche una mano con todo esto. Es una alegría tenerte de nuevo por aquí, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, muchas gracias. Encantado de hablar de escritura con vosotros, que siempre me lo paso muy bien. Sí, es una pasada. Yo la verdad que estoy muy contento. Siempre que te tenemos por aquí acaba la cosa para largo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, intentaremos ser más concretos esta vez, ¿no? No, en cuanto, bueno, esto como sea, ¿no? Vamos a intentar eso, concretar, pero bueno. Vale. En primer lugar, vamos a hablar un poquito, ¿no? de qué es el ritmo narrativo, ¿no? Porque, bueno, yo, por lo menos como yo lo entiendo, todo lo que tiene que ver con ritmo implica un poco armonía, ¿no? Y en este caso, en el caso de la narrativa, sería la capacidad de un texto para poseer esa armonía, ¿no? Para hacerse ligero a pesar de la densidad mayor o menor que pueda tener, ¿no? Y bueno, yo creo que la verdad que encontrar esa armonía es bastante difícil, ¿no? David, vamos a ver, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué habría que alterar el ritmo, ¿no? ¿Qué razones tendríamos para poder alterarlo? Bueno, la verdad es que el uso del ritmo narrativo es algo bastante personal, que está, digamos que se imbrica con el estilo narrativo del propio autor. Hay autores que deciden aumentar el ritmo de la narración en determinados pasajes, y hay otros que, sin embargo, pueden enfocar la narración de esa misma acción o de una misma escena con un ritmo que tenga una cadencia más lenta. Yo creo que al final encontrar el ritmo narrativo adecuado para una escena depende mucho de la propia voz narrativa que tenga el autor. Pero bueno, hay una serie de casos en la que evidentemente tiene que aumentar el ritmo de la narración, como son las escenas de acción, sobre todo. Se suele decir, bueno, el ritmo narrativo, cuando tú te pones a estudiar escritura creativa, siempre te dicen que el ritmo narrativo no es más que la densidad de acciones que hay en el texto. Es decir, claro, si en un capítulo hay 10 acciones, se producen 10 acciones, o en una escena se producen 10 acciones, mejor dicho, pues tendrá más ritmo narrativo que en una escena en la que se producen solo 3 acciones. Lo que pasa es que, claro, yo creo que cuando hablamos de ritmo narrativo, y no sé qué os parece a vosotros, muchas veces lo estamos confundiendo con tensión narrativa. Eso es. Claro, porque es que el ritmo narrativo no es ni bueno ni malo por sí mismo. Que una escena tenga mucho ritmo narrativo no es ni bueno ni malo. El ritmo narrativo lo que es una herramienta más para influir en la tensión narrativa, que es ese pico de interés que tiene el lector cuando está leyendo, que le hace pasar páginas más rápido, no levantar la vista a la lectura, no distraerse, porque hemos conseguido un pico de interés en la narración. Entonces, se supone que el ritmo narrativo busca eso, es una de las herramientas para conseguir eso. Y por eso digo que un ritmo narrativo que no repercuta en un incremento de la tensión narrativa es un ritmo narrativo fallido. Yo no sé cómo veis vosotros esto. Sí, yo es que, por ejemplo, lo veo en... ¿cómo se llama? El de Drizzt, Salvatore, ¿no? Sí, R.A. Salvatore. Sí. Pues, por ejemplo, es lo que... A lo mejor una escena de acción, él la describe muchísimo. Y a lo mejor una escena de un tío saca la espada y la clava a otro y muere, pues son 2 páginas. Y a mí personalmente me resulta aburrido y hay gente que le gusta, pero la tensión ahí, pues bueno, sigue siendo la misma, es una escena de acción, pero él ha decidido darle otro enfoque, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la diferencia que has hecho, porque a lo mejor dices, escena de acción tiene que ir rápido, que sería lo suyo, pero si lo haces lento le das otra perspectiva totalmente diferente. Sí, bueno, claro. Es que cuando te enseñan, ¿no? En las escuelas de narrativa te hablan de, por ejemplo, cuando se escribe una escena de acción, que es el caso que tú estás poniendo, se suele decir que en una escena de acción tiene que aumentar el ritmo narrativo y tienen que utilizarse más densidad de verbos y menos descripción. O sea,
Esto es un manejo del ritmo... Es cierto, esto que se explica es cierto, pero es un manejo del ritmo narrativo muy elemental. Porque para conseguir este impacto, esta tensión narrativa que tiene que tener, por ejemplo, un duelo a muerte, influyen muchas más cosas que la simple acumulación de acciones o aumento en el ritmo de las acciones. Porque hay una serie de elementos, como son, por ejemplo, la implicación que tenga el lector con los personajes, ¿no?, que están involucrados en este duelo a muerte. Eso provoca también un pico en la tensión narrativa. Una escena, un duelo a muerte al principio de la novela tiene mucha menos tensión narrativa porque no conocemos a los personajes que un duelo a muerte al final de la novela. Entonces, por eso quiero decir que es verdad que el ritmo narrativo es importante, pero el autor, el escritor, tiene que controlar otra serie de elementos para conseguir ese efecto que se busca con el aumento en el ritmo narrativo. Yo sé que a lo mejor es un poco complejo de explicar, no sé si lo estoy dejando claro, pero bueno. Es que esto que has comentado antes me encanta, o sea, el tema de decir, porque además iba a sacar el comentario de relacionar el ritmo con la tensión. No son dos términos similares, pero necesitan ir obligatoriamente unidos, ¿no? De cierta manera. O sea, justo lo que estaba diciendo me ha gustado mucho porque lo del duelo, ¿no? Porque uno de esos factores yo creo que tiene que ver con eso, por ejemplo, ¿no? Cómo va a leer un lector un duelo al principio al final, también tiene que ver un poco con cómo has construido las escenas previas, ¿no? Eso claro. Tiene que ver con la tensión más que con el ritmo, en el sentido de decir, la expectación que tiene el lector del duelo que se va a encontrar, ¿no? Ese momento en el que está pasando la página y dice, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y eso también lo conjugas con el ritmo que utilizas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, el ejemplo del duelo que ha puesto Miguel es el ejemplo, digamos, el ejemplo más claro de una escena que debe tener ritmo narrativo, porque las escenas de acción son las que requieren más ritmo, son en las que se emplean menos descripciones, menos introspección, menos pensamiento interno de los personajes y en la que tienen que suceder las cosas. Mi enfoque de las escenas de acción, para mí, las escenas de acción son las más difíciles de escribir. Son las que más tiempo me llevan y las que más reescritura necesitan, porque yo, al caso contrario de Real, yo lo que hace Real Salvatore, yo lo veo bien, es su decisión y a quien le gusta le puede gustar, pero yo creo que las escenas de acción lo que tienen que tener es un pico muy alto de tensión narrativa y sí. Intento que sean lo más cortas y más contundentes posibles. Entonces esto te obliga a más que usar muchos verbos, ¿no?, para acelerar la acción. Yo lo que intento es elegir 4 acciones claves que definan visualmente de manera muy clara para el lector qué es lo que ha sucedido. No me gusta prolongar esas escenas y buscar así un máximo impacto. Entonces son escenas que requieren mucha reescritura porque te das cuenta de que este elemento que he descrito se puede eliminar y sigue funcionando o funciona aún mejor. Todo lo que pueda depurar, ir puliendo, ir eliminando de una escena de acción, lo voy eliminando hasta reducirla al esqueleto, a su mínima esencia, pero sin desvirtualizar la visualización de esa escena. Yo lo que busco es que el lector sea capaz de visualizar muy claramente lo que ha sucedido con los mínimos elementos posibles. Entonces, claro, ese exceso de depuración requiere mucha reescritura. Y cada vez que toco una escena de acción, yo a lo mejor para escribir un duelo, por ejemplo, un duelo a katanas, ¿no?, que aparece en El guerrero de la sombra del cerezo y que aparecen en la próxima novela mía, me puedo llevar 3 días para escribir una escena de un duelo. Para mí son las más difíciles de escribir, la verdad. No, yo decía que me quedo con el consejo de elegir 3, no sé cómo llamarlo, focal points, 4, de decir, esto es lo que tiene que resaltar. Y, joder, a mí me parece una idea súper... no sé, parece lógica, pero yo no había llegado a esa conclusión y me parece muy útil. Bueno, pero claro, pero a esa conclusión, vamos a ver, yo cuando empecé, mi primera novela es El guerrero de la sombra del cerezo. Yo cuando se me planteó la situación de escribir las primeras escenas de acción, yo sabía que ahí tenía que aumentar el ritmo narrativo, ¿vale? Claro. Pero yo estaba muy obsesionado porque el lector visualizara exactamente lo que yo estaba imaginando en mi cabeza. Yo quería trasladarle al lector justo lo que yo tenía en la cabeza. Entonces mis primeras escenas de acción
eran mucho más elaboradas, mucho más recargadas, con una descripción más detallada de lo que estaba sucediendo. Yo a la conclusión de simplificar no llego con mi primera, ni segunda, ni tercera escena, ¿no?, de combate. Claro. Yo cuando ya he escrito un libro entero en el que pueda haber 40 escenas de este tipo y voy depurando la técnica y tengo que volver a reescribir las primeras escenas otra vez. Porque me doy cuenta de que intentar que esto no es el lenguaje audiovisual. Tú no puedes pretender mostrarle al lector. Tú al lector le tienes que dar un poco de cancha. Tú tienes que proponerle una serie de elementos y que él reconstruya la escena en su propia cabeza, en su imaginación. Pero si tú eres lo suficientemente hábil con esos elementos claves, esos focal points, ¿no?, que ha dicho Miguel que tú les ofreces, el lector reconstruye una escena muy similar a la que tú has imaginado, pero sin abrumarle con datos. Entonces, claro, esto nos lleva de nuevo a lo del ritmo narrativo. Lo importante no es que aumente el número de acciones, no es usar más verbos en una misma página, sino que las acciones que tú le estés ofreciendo al lector sean acciones de calidad, sean acciones pertinentes para que él imagine significativas, mejor. ¿no? Claro, exactamente, que sean significativas. Por ejemplo, es que reducir el ritmo narrativo a un aumento en la densidad de verbos, si esos verbos describen acciones que no hacen avanzar la trama, pues lo que puede provocar es lo contrario, una caída del ritmo, un aburrimiento en el lector. Así que sí. Claro, hay que aumentar la densidad de verbos o la cantidad de acciones, pero sobre todo que sean acciones pertinentes para la historia. Claro, es que yo creo que además en esto hay que ser bastante claro porque el tema con la audiencia, ¿no? Yo creo que incluso uno se puede abstraer, ¿no?, utilizando términos que aunque no sean muy concisos, pero que sean correctos, como decíamos, ¿no?, significativos para la acción que estamos buscando y para que el lector se pueda dibujar esa imagen mental, ¿no?, de la acción que queremos revelar. Incluso si es una cosa un poco más, un término a lo mejor un poco más abstracto, pero que de algún modo dibuje, ¿no?, la imagen que queremos transmitir. O sea, no hace falta, por ejemplo, decir, ¿no?, la espada cortó el vientre, ¿no? A lo mejor puede ser silbó, como se suele decir, ¿no? Bueno, la espada silba en el aire o cosas así, ¿no? A eso me refiero con abstraer, ¿no? Obviamente la espada no silba, pero claro, cuando uno dice eso, entiende el mensaje que traslada la oración, ¿no?, en ese caso. Claro, bueno, el uso de metáforas y símiles y, bueno, recursos narrativos es muy importante a la hora de escribir las acciones, porque a veces es que tienes que saber elegir el vocabulario. Hay veces en la que una descripción plana de una acción consigue un impacto mucho mayor y resulta mucho más brutal, y hay otras veces en las que tienes que tirar de lírica para conseguir ese efecto que tú estás buscando. Es que depende, es que, por ejemplo, si nos vamos, es muy claro, difícil, sí. si nos vamos, depende de la visión y del tono que tenga la propia obra. Si nos vamos al cine, no es lo mismo una escena de acción rodada por Quentin Tarantino, que tiene un carácter casi lúdico a veces y otras veces muy brutal, que una escena de acción de Michael Bay en el que se mata a alguien, pero es prácticamente dibujo animado de lo exagerado que es, o en una película de Sam Peckinpah. Claro, todos están rodando escenas de acción, a lo mejor todos están rodando un tiroteo, pero el tono que le dan es distinto, y ahí entran en juego los recursos narrativos y el uso del lenguaje que haga el autor, por supuesto. Sí, no, yo estaba pensando que claro, además cada escena, si hay una que te ha funcionado muy bien, no puedes repetirla, que es la gran... Porque ahí el lector se vuelve a dormir otra vez, dice, bueno, esto yo ya lo he visto. Es algo que, por ejemplo, con Canción de Hielo y Fuego, ¿no?, ha habido un par de combates que he dicho yo, esto es estupendo. Hay uno de Brienne, de Darth, cuando sale de una taberna, y también hay un tío que le acaba encima en el barro y les llueve, y hay un momento que le atraviesa a un tío por detrás con una espada y dice que le sale una lengua de plata de la boca o algo así, y es que el tío le han atravesado y tal, y dije, ostras, qué combate más guapo. Ahora bien, me lo pones otra vez y digo, esto es una mierda. Claro. No. Claro, me suena a haberlo dicho ya, claro. Claro, y decae el interés, o sea, provoca una pérdida de tensión narrativa si el lector se está dando cuenta que tú estás usando recursos que hayas usado antes. Es jodido, porque cuando, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego hay muchas escenas, ¿no?, de duelos y de combates.
es jodido imaginar escenas todas distintas entre sí sin repetir recursos. Ahí el autor tiene que tirar de imaginación, claro. Es más, no solo puedes repetir recursos y situaciones, o sea, es malo repetirlos en una misma novela, sino que es malo repetirlo entre distintas novelas del mismo autor. Claro. Son varias, además, las de Canción, de Hielo y Fuego, claro. Claro, sí. Además, bueno, imagínate en una misma saga. Le pasa a casi todos los autores que al final tú dices, coño, esto ya más o menos te lo leí hace 2 o 3 libros, ¿vale? pero es que es complicado porque incluso se te olvida, o sea, tú mismo ya cuando llevas escritas varias novelas se te olvida que ya has tirado de esos recursos aquella... Claro, incluso hay veces que tú lo que haces es reinterpretar escenas que te gustaron mucho, que vistes en el cine o que leíste en una novela hace muchos años, y al final pues estás reinterpretando una escena que tú habías leído y tú crees que la estás imaginando realmente. No eres consciente de que estás recordando más que imaginar. Pero claro, es que la mente humana funciona así. Siempre llega... Yo también... Sí, dime, Miguel. Dale. No, que yo iba a decir que siempre ahí llega un lector y te lo recuerda, en estos casos. Siempre hay un lector que te lo recuerda. El que te dice, esto es un homenaje que estás haciendo a esta escena de la novela de fulanito de tal, y tú dices, sí, y te vas a esa escena y dices, coño, pues es verdad, tío, esto es igual que lo que he escrito tú. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Claro. Yo lo he comentado alguna vez, que alguna vez estoy ahí escribiendo alguna canción con la guitarra y digo, joder, esta canción suena mejor que los Blind Guardian, y escribo la partitura y resulta que es Blind Guardian, o sea, que es una canción que ya existe. Sí, entonces, bueno, de estos hay pues eso pasa escribiendo, sí. Sí, que se te va además la cabeza y vas diciendo, joder, qué bien está quedando esto, y de pronto es lo que dice David, ¿no? Que de pronto te das cuenta de que te estabas metiendo a una cosa que ya existes, ¿no? Claro. Que te ha gustado mucho a lo mejor y en tu subconsciente está ahí, ¿no? Bueno, no, yo iba a comentar simplemente que los alemanes usan una palabra muy chula para esto que sucede, que es Zeitgeist, ¿no? Que es el espíritu de una misma época que comparten todos los creadores, ¿no?, de esa época, y que a veces hace que 2 creadores de 2 países distintos creen algo muy parecido, y es simplemente porque tienen un acervo cultural común y unas obras de referencias comunes, y te hace crear cada uno por su lado 2 obras que son muy parecidas. La gente dice, ostras, hay plagio. Pues no es plagio, ¿no? Y se llega incluso a comprobar que el proceso de creación de ambas obras es muy similar. Pasó hace poco con True Detective y La Isla Mínima, que tú veías la serie de HBO y veías la película y dices, coño, si es que incluso usan los mismos recursos, los mismos planos estos aéreos, la misma cadencia... y resulta que cuando ves la fecha de producción te das cuenta de que ninguna puede estar copiando a la otra, porque es que se estuvieron rodando al mismo tiempo. Ya está. Sí. Fin de la acotación. Muy curioso. Está, vale, no, pero es fantástico, me parece una anotación fantástica, porque es que es verdad, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Mira, había una cosa que os quería introducir aquí, ¿no? Porque quiero que hablemos de ella, me parece muy interesante, y es, estamos hablando del ritmo en la historia, ¿no?, en general, pero hablando de lo que es en la propia escena, decía Robert McKee que lograr un ritmo en la escena particular se puede controlar a través de un cambio del valor dentro de la propia escena, ¿no? Esto lo decía él que bueno, pues que dentro de cada escena siempre debía realizarse un cambio de valor, ¿no? Que implica que una situación ha pasado de ser positiva a negativa entre 2 o más sujetos, entre un sujeto y su entorno, sus circunstancias, ¿no? Y que puede darse en un diálogo o puede darse en una introspección o en una acción, ¿no? Y lo que decía eso, que es que esto siempre debe servir a la historia, ¿no? Este cambio de valor, y que puede ser de peor a mejor, de mejor a peor, de mejor a mucho mejor, o de peor a mucho peor, ¿no? Pero que siempre tiene que existir este cambio de valor. ¿Qué opináis de esto? Bueno, vamos a ver. Yo, por una parte, creo que cuando dice esto, habla, lo que estábamos comentando antes, habla de ritmo narrativo, pero en realidad se refiere a tensión narrativa. Porque esto, por ejemplo, lo manejaba muy bien Richard Matheson. Richard Matheson, no sé si lo conocéis, es un autor... yo creo que años 60 más o menos,
es un maestro del relato, un autor norteamericano, maestro del relato, y él lo que conseguía era que introducía un elemento en la escena que subvertía totalmente el sentido de lo que tú estabas leyendo. O sea, tú creías que las cosas iban a ir por un... como lector ya te habías hecho una composición de lugar, y en una escena, normalmente en la última escena del relato o en el último párrafo incluso, introducía un elemento que provocaba este cambio de valor y que resignificaba todo lo que habías estado leyendo. Te dabas cuenta que todo lo que habías leído hasta ahora significaba otra cosa. Claro, eso provocaba un aumento, un pico en la tensión narrativa. No es tanto en el ritmo narrativo. El ritmo como la tensión, ¿no? Claro, es un pico en la tensión narrativa, pero bueno, al final es lo que estábamos comentando antes. El ritmo narrativo es una herramienta para conseguir un pico en la tensión, con lo cual este cambio de valor también sería otra herramienta para conseguir este pico en la tensión narrativa. Mira, un ejemplo cinematográfico muy bueno es el de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock era un maestro en conseguir picos en la tensión narrativa sin utilizar un aumento en el ritmo narrativo. Y él lo hacía precisamente con algo parecido a lo que decía este autor que tú has citado, Manu. Hay escenas, por ejemplo, en las que Alfred Hitchcock te ponía a dos personajes dialogando en un restaurante, ¿de acuerdo? Y era un diálogo trivial. Un diálogo trivial es lo peor que hay para el ritmo narrativo normalmente, porque el lector se aburre. Sin embargo, el lector ya sabe previamente, porque se lo ha dicho el narrador, que debajo de la mesa hay una bomba con un temporizador. ¿Vale? Es el ejemplo este, ¿no? Sí. Claro, y eso resignifica toda la escena, porque en cuanto a ritmo narrativo es muy lenta, porque están hablando de cosas aburridas, del tiempo quizás, se están despidiendo y es una despedida demasiado prolongada, cuando en narrativa las despedidas incluso se obvian, porque son perogrulladas que lo que hacen es que caiga el ritmo narrativo. Pero al saber el espectador en este caso que hay una bomba debajo de la mesa, una despedida demasiado prolongada lo que provoca es una tensión narrativa, porque tú estás la gente está cada vez más nerviosa, claro. Claro, entonces fíjate cómo con una caída del ritmo narrativo un maestro lo que consigue es un pico en la tensión narrativa. Por eso digo que asociar tensión narrativa a ritmo narrativo es cierto que suele funcionar así, pero es la manera más simple de conseguir picos en la tensión narrativa. Hay que buscar recursos más sofisticados. Un buen escritor busca recursos más sofisticados como el que usaba Alfred Hitchcock. Por eso yo creo que a veces para aprender a escribir es más importante leer mucho y ver mucho a los maestros más que estudiar mucha escritura creativa, ¿sabes? O ir a muchos cursos de narrativa. Pero bueno, esto es una opinión. Esto es una opinión. Pero bueno, es una cosa para apuntarse. Es que esto es lo interesante, ¿no? De que, bueno, pues van saliendo diferentes visiones de las cosas y a mí me parece, lo que dices me parece fantástico, me parece muy cierto. Y de hecho un poco a raíz de esto yo creo que saco la conclusión de que la tensión, bueno, esta es mi conclusión, como estamos diciendo, ¿no? Todo esto siempre parte de eso, ¿no? De que son nuestras propias opiniones o lo que pensamos, ¿no? Pero que quizá el ritmo, ¿no? Como decías, es una herramienta y que debe servir a la tensión, ¿no? Uh-huh. Eso es, no más que estar enlazado con ella, quizá debe servir a eso como un propósito, ¿no? ¿Qué otras herramientas podríamos utilizar para hacer alteraciones en ese ritmo? Como para ralentizar, acelerar o... Pues, ¿Qué mira, podríamos utilizar? No sé, Miguel, yo voy a robarte el ejemplo que has puesto antes de R.A. Salvatore. R.A. Salvatore utiliza a veces mucha introspección y mucha descripción en una escena de acción. Esto normalmente es contraproducente, es lo contrario que se recomienda hacer en una escena de acción. Pero si tú eres un escritor lo suficientemente bueno, pues a lo mejor con una caída en el ritmo narrativo en una escena que debería tener un ritmo alto, pues consigues un efecto que no es habitual, porque no lo suelen usar otros escritores, y que si lo haces bien consigues darle un valor especial a esa escena, a lo mejor porque el propio lector dice, coño, normalmente nadie introduce un flashback en una escena de acción, en un duelo, ¿no? Nadie introduce un flashback, claro. pero a lo mejor este flashback consigue elevar la tensión. Una vez que vuelves a la escena de acción, consigues elevar la tensión, ¿no? de esta escena. Así que es que elementos para influir en la tensión narrativa o usos del ritmo narrativo para conseguir un efecto en el lector, hay muchos. Es que yo creo que
que es lo bueno que tiene el estilo y la voz propia de cada autor, que tiene 1000 cosas, ¿no? Que hay muchos Son recursos, 1000 recursos, claro, y hay algunos que utilizan recursos que no deberían usarse para eso, lo usan y lo usan bien. No sé qué opinaréis vosotros, la verdad. Yo estoy viendo que más allá de lo que has dicho, ¿no? De las simplezas de frases cortas lo hace más rápido. Sí, todo eso funciona, pero me quedo con lo que dices de, bueno, pues hay que leer mucho para ver cosas diferentes, porque a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza, no sé si conocéis Sven Hassel, era uno de los escritores de bélicos, y entonces él es un tío que era danés, pero luchó en el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, y luego escribió sus vivencias pues en una división alemana, ¿no? Sus novelas no eran nada pro-nazi ni nada, simplemente quería reflejar la guerra, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía mucho que, claro, la acción con tiros es mucho más rápida que un combate a espada, es una acción. Entonces, para que no acabes en 2 segundos, el tío, quizás a lo Tarantino, pues te ponía los diálogos que estaban teniendo los soldados durante un tiroteo, y a lo mejor eran lo más trivial del mundo, que era muy Tarantino, ¿no? En plan, no, cuando llegue a casa voy a hacer esto y esto, y mientras tanto está matando gente, ¿sabes? Y era un recurso y él reflejaba la guerra tal y como era, porque se habían acostumbrado a matar, ¿no? Entonces a mí eso, por ejemplo, me llamó la atención. Es que esto al final yo creo que todo se reduce, ¿no? Como se suele decir, todo se reduce a una sola cosa, y yo creo que es que la escena tiene que tener un sentido de desarrollo, ¿no? O sea, que tiene que acercar un paso más la historia hacia la consecución o hacia el avance, aunque sea un arco de personaje o una cosa de estas, ¿no? Como decía David antes, sí, por ejemplo, en la escena esta de Hitchcock que estamos hablando, estaban hablando de algo banal. ¿Pero por qué? Porque hay una capa más allá, hay una bomba. O sea, si fuera la conversación banal de por sí, eso no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, se aburriría a la gente. Yo me acuerdo que hace poco estaba veteando una historia y era un tipo que se levantaba por la mañana, que eso es muy clásico, se levantaba por la mañana, se iba al ordenador, miraba las noticias, luego se preparaba un café, el gato le saludaba, luego se bajaba al McDonald's a comer y todo te lo contaba así. Y claro, yo decía, claro, te aburres leyendo a un señor que está haciendo sus tareas diarias, claro, sin que haya detrás de eso, pues claro, una segunda capa, una razón por la que esto es así, ¿no? O sea, digamos que hay que ser concreto, no sabría cómo explicarlo, a lo mejor hay que ser más concreto, ¿no? Como más mira, al final yo voy a poner de ejemplo lo que yo hago. No sé si está bien poner ese ejemplo, pero bueno. Claro que sí. Permitidme que lo haga. Yo a la gente le suele gustar el ritmo narrativo que tienen mis novelas, y yo creo que yo no es que haga nada especial. Yo lo único que intento es que todas las escenas sean pertinentes para la trama, es decir, que todo lo que yo cuente haga avanzar la trama. Y al final no depende tanto del ritmo narrativo, porque el caso de Hijos del Dios Binario es un thriller y bueno, tiene un ritmo narrativo más rápido y digamos que también un estilo menos lírico, menos poético, pero El Guerrero incluso tiene una cadencia contemplativa en algunos pasajes. Sin embargo, al lector no se aburre, puede que en alguna descripción se aburra, ¿vale? Pero yo procuro que en todos los capítulos la trama siempre avance. Yo intento evitar el relleno a toda costa. Entonces, yo creo que cuando uno está escribiendo una novela siempre tiene que plantearse, cuando decide introducir una escena en la novela, ¿esta escena es pertinente para hacer avanzar la trama principal o algunas de las subtramas? Si la escena no lo hace avanzar, esa escena hay que eliminarla, es evidente. Entonces, independientemente del ritmo, porque, por ejemplo, las descripciones hacen caer el ritmo narrativo, ¿vale? Y los malos escritores tienden a eliminar las descripciones. Porque, de hecho, además, si os dais cuenta, en los últimos años, cada vez las descripciones son más cortas o se utilizan menos en la literatura, porque bueno, la literatura tiene que competir con 1000 distractores, como es las redes sociales. La televisión ha tenido que competir desde hace décadas, pero bueno, las redes sociales. Entonces, como se sabe que la descripción provoca una caída en la tensión narrativa,
pues los malos escritores describen menos o directamente no describen, cuando yo creo que... Cuando deben hacerlo mejor, ¿no? Claro, exactamente. Pero la descripción también es necesaria en una novela. Y es necesaria muchas veces para obtener un pico narrativo posterior más adelante. Porque, bueno, y sabéis que la tensión narrativa siempre es más bajo al principio de una novela, cuando estás presentando las tramas y estás presentando los personajes, que al final de una novela. Porque en el último cuarto de novela es cuando se produce el desenlace, entonces tiene que haber un pico en la tensión narrativa. Y si no lo hay, mal vamos. Y para conseguir este pico en la tensión narrativa, lo que hay que hacer es que en el último cuarto de novela se acumulen muchas más acciones que en la presentación y el nudo, pero además que estas acciones sean más pertinentes. Que deben tengan más valor, ¿no? Claro, que tengan más valor, que debe serlo porque ya estamos hablando del desenlace de las tramas, con lo cual claro, todo lo que narres tiene que ser pertinente. Total, que todo esto es lo que quiero explicar con todo esto es que conseguir un buen ritmo narrativo no es narrar muchas cosas, sino narrar cosas que sean importantes para avanzar la historia. Al fin y al cabo es eso. La tensión narrativa es eso. La tensión narrativa es conseguir que la historia avance constantemente, que en algunos momentos avance más rápidamente para provocar un pico de interés en el lector y que bueno, hay una curva muy famosa que dice que la tensión narrativa debe ser parecida a la de la tensión sexual, ¿no? A la de provocar una curva hasta llegar a un clímax, que debe aumentar el ritmo y la tensión casi por 4 respecto a lo que había antes. Pues es lo mismo, y eso se puede reproducir también en algunos capítulos, en los capítulos donde hay hitos en la historia, también debe haber una tensión que se dispara al final de ese capítulo. Sí, digamos que haber miniciclos, ¿no? Digamos que es toda una versión más claro, pequeña de la misma historia, ¿no? Exactamente, miniciclos dentro de un ciclo superior o de una estructura superior que debe ir creciendo hasta el clímax, que normalmente es el último cuarto de historia, que se dice que en el último cuarto de libro se deben pasar tantas cosas como en las 3 primeras cuartas partes, ¿no? Entonces, digamos que eso es un buen esquema y si la gente que esté pensando en planificar su novela y escribirla, yo creo que una buena idea que se puede llevar de este programa es que identifique cuáles son los puntos claves, ¿no?, de su historia, que los reparta en la estructura de su novela y que sepa que al final, que en el último cuarto de novela es donde se deben concentrar el mayor número de puntos claves de este. Pues que la audiencia se quede con esto porque además es que es muy cierto. O sea, me parece que se han dicho un montón de cosas. De hecho, justo, mira, este mismo programa está siendo un ejemplo de tensión y de ritmo, ¿no? Al final se están diciendo un montón de cosas también. Pues sí, y mucha información además. O sea, para que haga un ejemplo, ¿no? También de esto. Me estoy acordando, creo que fuiste tú, David, que en el anterior podcast que estuviste, que esto también afecta precisamente al ritmo narrativo, que decías, imagínate un autor que haya aprendido cómo se hacen catedrales y te lo quiere poner sí o sí en la novela y entonces estás leyendo ahí 4 páginas sobre cómo se hace una catedral, pero que no afecta en absoluto a la trama, ¿no? Entonces eso, claro, al lector dice, pues sí, muy bien, pero yo no hago catedrales. Una de las maneras de hacer caer la tensión narrativa y el interés del lector estrepitosamente, ¿no? Claro, estrepitosamente, porque a no ser que sea fundamental o necesario para comprender la trama algún elemento de la construcción de catedrales, por ejemplo, yo qué sé, pon que para hacerlo, me estoy inventando todo, pero pon que para hacer los cimientos de las catedrales hace falta un determinado tipo de material en concreto, que solo se produce en una región, ¿vale? En una región, sí. Un tipo de, yo qué sé, de piedra que solo te encuentras en las canteras de una región. Entonces, pues sabes que la iglesia está forzando una invasión de esa región, tú no sabes por qué, pero si entiendes cómo funciona la construcción de las catedrales, sabes por qué lo está intentando, y es porque quiere construir una catedral en Tranca capital y sin el control de esa región no se puede conseguir, ¿vale? En ese caso sí está justificado que le expliques al lector rudimento de la construcción de catedrales, pero si no es un caso similar, de ninguna manera se lo tienes que explicar, ¿verdad? Mira, yo creo que esto es un buen ejemplo para luego, a lo mejor en un futuro, hablar en un programa sobre
Es que no sabría cómo titular el programa ahora mismo, seguro que se me ocurre en el futuro, pero como camuflar cosas que luego van a dar lugar a, pues a lo mejor a un giro de argumento, ¿no? O, bueno, preparar, ¿no? Giros de argumento, sí, este tipo de cosas, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? A lo mejor. Sí, sí, no, y además esto de, bueno, no sé qué nombre tienen, digamos, ¿no? Qué nombre técnico tienen, pero estos gatillos disparadores de acontecimientos posteriores es una de las cosas, uno de los recursos que suelen utilizar los autores, y cuando tú te dedicas a escribir, comienzas a identificarlos, es muy curioso, pero sí, comienzas ¿verdad? a identificarlos en las novelas y en las películas. Tú dices, ¿por qué este tío me ha explicado este elemento? Que no es necesario. Cuando lo vas leyendo también sobre la marcha, uy, esto es tal. Claro. Seguro que esto tiene importancia. Bueno, yo no sé si alguno de los dos habéis visto la serie esta de Netflix, que ahora mismo está todo el mundo loca con ella, la de La maldición de Hill House. La he empezado a ver ahora. Bueno, pues es una serie... la serie a mí me está gustando mucho, me parece muy buena. Pero fijaos vosotros, hacéis este ejercicio, que hay una serie de disparadores, ¿no? De acontecimientos posteriores que te van introduciendo a lo largo de los capítulos, y yo los identificaba todos. Y de hecho, claro. una de las cosas que yo decía, que una de las pegas, ¿no?, que le pongo a la serie está muy bien escrita, tiene una construcción de personajes muy buena. Pero estos disparadores, ¿no?, de acontecimientos, yo los hubiera camuflado un poco mejor. O sea, yo cada vez que veía uno, voy a poner un ejemplo sin hacer spoiler, hay un momento en el que la madre le dice a los niños, le dice la niña a la madre, ¿puedo salir a jugar en el jardín? Bueno, que es muy tarde, venga, os dejo salir, pero cuando encienda y apague 2 veces la luz del porche significa que tengo que entrar. Sí, lo he visto eso. Vale, y yo cuando dice eso digo, ya sé que dentro de 4 capítulos va a encender y apagar la luz del porche en algún momento para darme mal rollo. Yo lo sé que lo... Y efectivamente... Me acuerdo de eso, sí. Claro, y efectivamente sucede. Bueno, pues hay varios... Yo no sé qué nombre técnico tienen estos recursos, vamos a llamarlos disparadores, ¿no?, gatillos de acción, pero bueno, hay que utilizarlos, claro, hay que utilizarlos. Y entronca un poquito con lo de la pistola de Chekhov, ¿no? Que decía, eso es. Chekhov decía que si pones un rifle o una pistola en un relato, estás generando una expectativa en el lector y tienes que utilizarlo, porque si no es una expectativa frustrada. Pues es algo parecido. Pues mira, a lo mejor lo llamamos pistola de Chekhov y hacemos el capítulo sobre eso, no estaría mal, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final del programa. ¿Tenéis algo más que añadir antes que pasemos al libro de la semana? Que tengo yo uno interesante para contar. Yo lo tengo, yo por mi parte ya no me voy a enrollar más. Por mi parte lo tengo todo dicho. Claro, es que normalmente recomendamos un libro del autor, pero ya hemos recomendado los de David. Bueno, siempre ponemos los enlaces luego y volveremos a ponerlos para el que le interese las novelas de David, muy recomendables. Pero bueno, hoy os he traído una que tiene que ver además con esto del tema del ritmo y la tensión, que me parece fantástica, y se llama El espía que surgió del frío, que es de John le Carré, que es una novela excelente de espionaje. Bueno, la han nominado muchas veces, ¿no?, como la mejor novela de espionaje de todos los tiempos. Bueno, pues eso, bueno, trata de un espía retirado que se involucra en una operación contra el jefe del contraespionaje en Alemania Oriental. Y esto es durante la Guerra Fría, ¿no? Bueno, no sé, la verdad que no puedo decir mucho más porque si no es empezar a chutar sobre la historia, pero vamos, lo que me encantó es que está muy bien dominado el tema de la tensión, el ritmo. Sí que se notan un poco lo que decía David antes, los disparadores, que dices, uy, esto, ¿qué ha pasado aquí? Pero la verdad es que es muy ágil, es que, bueno, te la lees en un suspiro y además no es muy larga. Entonces, yo la recomiendo mucho para ver un poco eso, el tema del dominio del ritmo y del ritmo del servicio de la tensión. Así que ahí la dejo. El espía que surgió del frío, de John le Carré. Bueno, pues nada, David, muchas gracias otra vez por venirte por aquí, porque ya sabes que siempre nos gusta que te pases. Siempre dices un montón de cosas interesantes, macho. Pues hombre, muchas gracias, la verdad. Yo encantado. Yo hablar de escribir es una cosa que nos gusta a todos los escritores, así sí, que es nuestro oficio al fin y al cabo. Así que, y además, hablarlo con vosotros es un placer. La verdad es que es un placer. Así que invitadme todas las veces que queráis. Genial. Algo me dice que estarás por aquí hoy. Muy pronto. Sí, ¿verdad? En breve. Muy bien. Bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy.
nosotros terminamos, pero a vosotros os toca poneros a escribir. Recordad que recordad que podéis encontrarnos en iTunes, iVoox, Facebook, YouTube y bueno, ahora en la página web www.30teclasporhora, 30 con número.com, ¿vale? Y nada, nos vemos la semana que viene en el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.